Bueno, hermanos, continuando con todos estos temas que están relacionados directamente con el reino de los cielos, nos tocaría considerar, luego de haber visto el acontecimiento bienaventurado y esperado de todos nosotros, que es el arrebatamiento de la Iglesia. Lo hemos visto en sus dos etapas, y lo que ha de suceder inmediatamente sucedido esto. Recordemos que principalmente el arrebato de la Iglesia ha de ser una cosa muy rápida. Es muy extenso para hablarlo, pero que en los hechos reales, cuando suceda, recordemos nosotros que va a ser, como habíamos aclarado, en un abrir de ojos todo lo que ha de acontecer. Tal es la prontitud y la rapidez, y de allí la exhortación permanente del Señor y de los apóstoles, era estar preparados para ese momento, ya que cuando suceda hay que estar listo. No se puede estar en ese momento empezar a preparar el bagaje para emprender ese viaje. Hay que estar listo. No va a haber tiempo de nada. Y lo que inmediatamente ha de acontecer luego de esta manifestación gloriosa del gran día de los hijos de Dios, que es en esta primera fase en cuanto a lo que hace a la Iglesia, es un tema por demás importante para nosotros, y que eso sí va a llevar un poco más de tiempo. No el tiempo, si bien por un lado está descrito con un tiempo en relación con lo que ha de ir sucediendo también, que hoy no lo vamos a hablar, aquí en la tierra, eventos que han de suceder en el cielo, en un lugar intermedio entre el cielo, en el lugar donde Cristo tiene el lugar preparado para nosotros, y la tierra. Recordemos que ha de ser un lugar en los aires, donde se describió el domingo pasado, que va a ser totalmente limpiado por parte de Dios de todo espíritu inmundo, y aún del mismo Satanás. Serán echados en tierra porque no pueden presenciar eventos gloriosos y santos, ni tienen el derecho, por supuesto, de hacerlo, de estar presentes cuando Cristo con su Iglesia empiece esta serie de acontecimientos que decíamos tienen que ver particularmente con nuestra forma de vivir actual y lo que cada creyente ha vivido en la tierra. El conocimiento de esto es muy importante porque en la medida en que no solamente conozcamos desde el aspecto mental, racional, que tal vez eso es lo más fácil en el sentido de la comprensión, luego llega la experiencia de haberlo entendido y no por conocido, como siempre decimos, quiere decir que sea lo más practicado o lo más realizado en nuestras vidas. El objetivo es, comprendiendo esto, ahora pensar que todo lo que nosotros podamos ir haciendo en nuestras vidas va a tener repercusión en ese día al que llamamos el día del tribunal de Jesucristo. El día en que cada uno de los creyentes ha de dar delante de Dios cuenta de sus hechos, ahora sean buenos o malos. Todo eso va a ser juzgado por el Señor. Ahora vamos a ir viendo. Son los eventos futuros, inmediatos. Recuerden que unas clases atrás decíamos que de ahí en más todos estos temas son eventos escatológicos, o sea, cosas que todavía tienen que suceder. Lo cierto
es que en términos generales, y esto, aunque no absolutamente es así, y esto que quede claro, no quiere decir que todos vivamos de esta manera. Hay quienes realmente esperan la venida del Señor y viven con esta perspectiva y esta esperanza, pero la gran mayoría del pueblo cristiano, la humanidad desde ya, no tiene en cuenta esto y vive de una manera totalmente terrena, animal, diabólica, horizontal. Pero el pueblo cristiano, entre la gran mayoría que cada día se vuelca más a una forma de vivir apóstata, fría. Recordemos que una de las señales que se habían hablado era el resfrío de la caridad, es decir, cómo la fe va menguando al punto tal que el Señor preguntaba a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿dará fe en la tierra? Es decir, fíjense cómo la fe de los hijos de Dios, a medida que van pasando los días y el tiempo transcurre, va menguando esa vida de fe que caracterizaba a los primeros creyentes y que está registrado en la palabra de Dios, que son tan extraordinariamente dignos de ser imitados. Lo cierto es que actualmente la gran mayoría, y en eso hasta tendríamos que hacer un autoexamen personal, es decir, si no vivimos como dice en 1 Corintios 15:32, la última parte, donde el apóstol Pablo dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Tal vez, aunque no sea una expresión literal lo que decimos, sí lo dicen nuestros hechos. Es decir, ¿por qué? Porque al decir comamos y bebamos, que mañana moriremos, es decir, nuestra visión también, aunque somos creyentes, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, en ese resfrío de la caridad, en esa fe que debería caracterizarnos para cada día procurar con mayor afán y deseo que esto sea una realidad en nosotros. Sin embargo, se va convirtiendo en algo más terreno. Buscamos todo lo que tenga que ver con las comodidades temporales, los afanes de esta vida, estar un poco mejor. Y alguno dirá: bueno, pero eso es lo lógico, todos queremos vivir así. Y por supuesto, contra eso no vamos a decir que no es deseable vivir un poco mejor. El tema es cuando se cambian los valores del lugar, cuando una cosa pasa a ocupar el lugar de otra, cuando Cristo deja de ser la prioridad y se convierte en un segundo plano o hasta en un tercer plano, donde lo primero es el trabajo, el segundo es la salud, el tercero es disfrutar de los bienes que se tienen, y el cuarto, que Dios sea, como tanta gente, en nosotros la parte religiosa, para que no digamos que vivimos de una manera totalmente desaprensiva de las cosas celestiales. Y eso cada uno tiene que examinarse a sí mismo y considerarlo. ¿Por qué? Porque justamente tal actitud, al buscarlo, yo ahora he de poder hasta tener una perspectiva distinta en aquel día en que Cristo ha de juzgar nuestros hechos. En ese tribunal, que no ha de ser un tribunal de juicio y de condenación, sino un tribunal donde Cristo va a galardonar, donde va a premiar y donde se va a ocupar de que cada uno de nosotros, conforme a la condición, como lleguemos a ese momento,
tengamos la experiencia de haber sido salvos, así como por fuego, y por otro lado, tener la experiencia de llegar a ese momento y esperar toda la gloria que Cristo desea otorgarnos. Desde ya, esto es un hecho de fe, siempre lo decimos, no es por fuerza, no es por violencia, es por pura y absoluta comprensión y voluntad de cada uno de los hijos de Dios. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero llegar? Y si creo realmente que ese día ha de suceder en nuestras vidas como creyentes. Porque eso es muy importante. A veces hablamos mucho, pero realmente nuestro grado de fe y esperanza en eso no está puesta. Cada uno sabe. Y lo real, eso lo dice en 2 Corintios, para leer un texto, por ejemplo, capítulo 5, verso 10, y así lo afirmaba el apóstol Pablo, 5:10, porque del tribunal galardonador el apóstol Pablo habla aquí en Corintios, en la primera carta, y lo vuelve a reafirmar en la segunda, donde nos dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Es decir, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar frente a este tribunal. No hay escapatoria. No hay alguien que pueda decir, no, esto no va a pasar conmigo, o que piense que de alguna manera esto no va a suceder. Sí va a suceder, solamente hay que esperar el tiempo. Como todas las cosas han sucedido, todo aquello que ha prometido de aquí al pasado y ha llegado a su momento y se ha cumplido, esto también se realizará. Por eso lo primero que tenemos que luchar es contra ese pensamiento racionalista e incrédulo que muchas veces nos domina y nos hace mirar solamente en lo cercano, en lo inmediato, en lo terreno, y no elevar nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestra esperanza. Y orientar entonces nuestras vidas, como hijos de Dios, verdaderamente en lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, trazan para un creyente fiel, un buen creyente. Muchas veces podemos llegar a pensar, bueno, cada uno de nosotros, sí, todo lo que tengo que hacer, todo lo que hace fulano, o tengo que hacer tantas cosas, cuando la palabra de Dios nos enseña que en principio lo que debemos anhelar es vivir siendo buenos creyentes. Después el Señor dará o dirá si quiere o no usarnos para sus usos. Hay algunos que hacen mucho énfasis en el sentido de que todos los cristianos debemos servir. Por supuesto, cada uno ha de servir conforme a lo que fue llamado y no se le demandará de parte de Dios más de lo que se le pidió. Si el Señor a mí me mostró una cosa y lo hago, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es así. No vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Si, bueno, un creyente dice, no, pero yo al final tengo que llegar a ser misionero, tengo que aspirar a eso. Y no, porque por ahí el Señor lo llama a uno para que ocupe un pequeño lugar en la iglesia y ahí sea útil, porque en ese edificio cada uno tiene su lugar y eso es lo que el Señor va a pesar. No va a pedirnos más o por haber hecho cosas que no teníamos que haber hecho, o esforzarnos por cosas que Él no nos pidió. Solamente lo que cada uno, en lo que ha sido llamado, en eso sea fiel, dice la Escritura.
en 2 Corintios 5, verso 17, este es el pensamiento que debería caracterizarnos a los renacidos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es una realidad absoluta, ¿no? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto habla de un cambio absoluto de vida, de pensamiento, de costumbres, de cosas. Porque al decirnos, al estar en Cristo, todas las cosas viejas, todo lo pasado, lo que hemos sido, aún la forma de pensar que teníamos antes, todo eso tiene que ser hecho nuevo en nosotros. Porque de otra manera no vamos a pensar en el tribunal galardonador. Será para nosotros como un cuento más. El hecho de estar un día frente a Cristo y que nuestra vida pase delante de nuestros ojos en el tiempo que el Señor lo disponga, y tendrá tiempo cada uno de nosotros de estar frente a ese Señor, al Señor Jesús, y que nuestras vidas se vean. Y allí, algunos que comprenden esto, lo procuran, decir, bueno, yo hasta aquí viví de esta manera, quiero a partir de ahora que esto cambie para que aquel día sea distinto, lo que se vea sea otra cosa. Yo no conozco la vida íntima, personal de cada uno de ustedes. Conozco la mía. Nadie conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Los pensamientos, las actitudes, los intentos del corazón y aún los hechos que hacemos. Todo eso un día será pesado y juzgado, premiado o desechado. El tribunal, como bien lo dice, siempre se establece para ejercer juicio. Los tribunales siempre se establecen para ejercer juicio. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos muchos tribunales de juicios establecidos en la palabra de Dios, y hay un solo tribunal galardonador, que es este del que estamos hablando. Y a este nos queremos referir hoy. Vamos a ver si podemos y aclaramos un poquito algunos otros juicios que están en la palabra de Dios y que por mala interpretación de las Escrituras se confunden con pasajes bíblicos. Uno de ellos es el pensar que, como muchos enseñan, que va a haber una sola resurrección y un solo juicio final. Y lo hacen en base al pasaje que está en Mateo 25, del 31 al 46. No lo vamos a leer, pero se lo dejo como cita. Pero es el pasaje donde el Señor habla que viene con sus santos, con sus ángeles, y junta a todas las gentes y hace una separación de los cabritos y de las ovejas. Eso después lo leen, lo repasan tranquilos. Es en Mateo 25, del 31 al 46. Y esto ha sido mal interpretado, pues se piensa que se trata del juicio final. Y en realidad este juicio, los que están estudiando el Apocalipsis, en las reuniones jóvenes lo conocen mucho mejor, ¿verdad? Y si me equivoco en algo, por favor corrígemelo, porque me costó bastante entenderlo a mí y a veces es más difícil todavía expresarlo. Pero este pasaje que el Señor viene hablando en Mateo, que viene trayendo en forma paralela distintos tiempos y eventos, este prácticamente se refiere al juicio de las naciones, antes de entrar al milenio. Es decir,
con relación al trato que tuvieron con el pueblo de Israel. El famoso juicio de las naciones. Antes de que entren al reino del milenio, pasado la gran tribulación, se establece ese juicio y son traídas todas las naciones frente al Señor para ser juzgados de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Israel. Y en ese sentido, yo pensaba en la Argentina, es un país que acogió lamentablemente a todos los genocidas que persiguieron al pueblo de Israel durante la gran tribulación y le dieron lugar por dinero, por supuesto, y le dieron acogida a los... El otro día estaba mirando de la Segunda Guerra Mundial, sí, a los más perversos y terribles asesinos. La Argentina les dio lugar y los acogió y los escondió y los protegió y se benefició con la gran cantidad de oro que estos alemanes le habían robado al pueblo de Israel y tuvieron lugar acá en la Argentina, como otros países en Sudamérica. Lo cierto es que conforme a ese trato se va a cumplir la palabra de Dios dada a Abraham: al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Tenemos que aclarar siempre esto, y es muy importante, que el pueblo de Israel, si bien sufre juicios y castigos por parte de Dios, y siempre son justos y correctos, lo cierto es que todos aquellos instrumentos que se prestan por voluntad propia a ejercer ese juicio y esa persecución o ese maltrato al pueblo de Israel, después tienen que dar cuenta por ese maltrato al pueblo de Israel ante Dios. Siempre ha sido así. O sea, son utilizados por el enemigo de nuestras almas y aún permitido por Dios para perseguir y maltratar al pueblo de Israel, pero eso no los hace, y aunque el pueblo de Israel está en rebeldía y Dios ahora está con ellos en juicio, no significa que van a escapar de eso que levantaron la mano y obraron en contra del pueblo de Israel. Son terribles cosas, pero que van a acontecer. En cuanto al juicio final que veníamos diciendo, sí, va a ocurrir. Eso va a tener un lugar y lo podemos ver en el Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 11 en adelante al 15, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esto específicamente se refiere al juicio final y a todos aquellos que, primero, los que no son salvos, comprende desde Caín, por decirlo de esta manera, hasta el último de los hombres perdidos que han de nacer en este mundo. Y los que están escritos en el libro de la vida son los que murieron durante el milenio, no en la tribulación que dieron sus vidas por causa del testimonio de Cristo, sino los que, no sé si está bien, Alfredo, vos que estás siguiendo el tema, ¿no? ¿Es así? Son los que murieron después,
o participaron del reino del milenio. Esos son los que serán salvos. Y no son los que dieron su vida durante la gran tribulación por causa del testimonio de Jesucristo. Los que murieron durante la gran tribulación por causa del testimonio de Jesucristo, y esto lo debemos aclarar para que nos quede a todos claro por igual, en la gran tribulación el dar testimonio de Jesucristo será el costo de tener que dar la vida. No todos van a morir, los creyentes, en ese periodo. Algunos van a huir, van a escapar, como dice el Señor. Pero los que mueran, esos será por el testimonio de Jesucristo, y esos resucitarán inmediatamente antes de comenzar el reino del milenio. Eso lo vemos en el Apocalipsis, capítulo, ¿dónde lo tengo anotado? 20, versículos 4 a 5. ¿Por qué decimos antes del milenio? Porque en el capítulo 20 se habla de cuando el diablo es atado por 1000 años para que Cristo pueda reinar. Y luego en el 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y ahí está. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos, los que no son salvos, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, esto a veces cuesta un poco entenderlo, porque son varias resurrecciones. Está, para poder decirlo de esta manera rápida y sencilla, si es que se entiende, la primera resurrección ha de acontecer, la de la Iglesia, y todos los santos, para entenderlo así, desde el principio del mundo hasta ese momento, cuando la Iglesia sea arrebatada, seremos juntamente con el Señor asado. Entonces serán la Iglesia y los amigos del esposo, quienes participarán de los eventos celestiales. Durante la gran tribulación habrá muertos por causa del testimonio de Jesucristo, pero no significa que porque murieron son salvos, porque la salvación siempre es por fe y por gracia. La gran diferencia, y esa siempre es la invitación, es que ahora se es salvo a través de la fe, como va a ser siempre, pero no es necesario dar la vida, si el Señor no lo pide, por el testimonio de Jesucristo, sino sencillamente confesarlo, creerlo, y es una salvación de gracia y sin ese costo. Ahora, en la gran tribulación va a haber quienes no se dejen marcar por la bestia, no se van a dar cuenta que lo que escucharon durante este tiempo es verdad y sucede, y van a tener que dar su vida por ese testimonio. Pero la salvación es siempre lo mismo, es por fe, por gracia y no por obras, no por morir. Significa que van a ser salvos, porque hay otros muertos que no van a resucitar. Porque va a haber gente que, aunque no sea creyente, no se va a sujetar al anticristo y van a sufrir la muerte igual. ¿Entendemos? Porque mirás así con los gritos. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué parte no entendés? Eso que dice, van a morir, o sea, no existe la muerte como ahora, que nos morimos, pero lo que no me queda claro es, no todos son salvos los que van a dar la vida. Exacto. Hay quienes van a morir porque no están de acuerdo con el anticristo. Pero no aceptan la obra de Cristo. Pero no aceptan la obra de Cristo. Que eso era así. Porque el anticristo es un político más. Claro, es un poder político y también político y militar.
hay que pensar que ni los chinos ni todos los de Gog y Magog van a estar de acuerdo con el anticristo. Son los que después se levantan y vienen contra él y contra la santa ciudad en el Armagedón. O sea, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con el anticristo. Y van a morir, porque al no estar de acuerdo, pero por eso no van a ser salvos, por morir. Ahí es la gran diferencia. Pero bien lo aclara la palabra, los que murieron, los degollados que murieron por el testimonio de Jesucristo. Solamente esos van a ser salvos. No los muertos que mueran por causa de los juicios que vengan. No entramos en el tema de la tribulación porque es terrible. Es larguísimo y los eventos que van a suceder van a morir millones de personas por causa de los juicios de Dios. Primero el de la justa, juicio de Dios, antes, después. Pero primero por la humana actitud y persecución del anticristo, porque para poder él reinar lo va a hacer con mano de hierro y a través de la violencia. Entonces, esos no van a resucitar en esta resurrección. Solamente los que, entendiendo que todo esto que se enseñaba era verdad, van a decir, no, yo no me voy a sujetar a esto, no me voy a dejar señalar, no me voy a dejar meter, yo tengo fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque quiero ser salvo para la vida eterna. ¿Está claro eso o hay alguna duda? Por favor, porque eso es un tema importante. Es interesante también discernirlo. Entonces, luego pasamos a esta resurrección final, donde van a resucitar los muertos que murieron desde el primer hombre, desde Caín, que no son salvos, hasta el último que no es salvo. Toda la humanidad que no es salva. Por eso dice, y el fuego dio sus muertos, y el mar dio sus muertos, y todos dieron sus muertos, porque todos van a tener que comparecer. Lo importante también es un detalle que tenemos que saber, que cada uno de estos que resucitarán también tendrán cuerpos apropiados para el destino que les toque. Así como los creyentes tendrán un cuerpo de gloria y un espiritual cuerpo, los que resuciten a condenación también van a resucitar y se les dará un cuerpo apropiado para la condenación. Esto también es interesante de saberlo y de conocerlo. Pero todos resucitarán. No hay nadie que va a quedar olvidado en el sepulcro, porque todos tendrán que dar cuenta en distintos eventos. Ahora, de este juicio final no participa la Iglesia ni los santos de ninguna de las anteriores dispensaciones, hasta el arrebatamiento de la Iglesia. ¿Está claro? Todos esos ya van a pasar su momento en el tribunal galardonador. Luego sí vendrán los que mueren, los salvos, que mueren en la tribulación, los degollados, resucitarán inmediatamente antes de que comience Esto es notable, porque imagínense que va a estar Dios haciendo juicio con las naciones y no permitiendo a las naciones que no tienen que participar de ese milenio, separando, dice, esa es la figura, los cabritos de las ovejas, y por otro lado también los que resucitarán después del milenio, después de la tribulación, para reinar con Cristo 1000 años. Y lo dice bien clarito la palabra de Dios. Leyendo con atención nos vamos a dar cuenta. Y al final, esto es muy importante, cuando todas las cosas hayan acontecido, sucederá algo después de estos 1000 años en que el Hijo de Dios reine y toda la humanidad haya podido apreciar verdaderamente lo que es un verdadero y justo juicio. Yo creo que nosotros tenemos una pequeña experiencia
de nuestra parte, en nuestro país, porque ¿quién de nosotros no clama por o espera tener algún día un gobierno que sea, por lo menos no tan corrupto? Un gobierno que sea un poquito más correcto como tiene que ser. Creo que, no sé, no importa la bandería, estoy hablando de lo que esperamos de aquellos que gobiernan. Bueno, la humanidad durante esos 1000 años que reina Cristo, todos los hombres, buenos y malos, van a tener el privilegio de ser gobernados y la prueba va a ser el reino de Cristo, como Cristo va a reinar sobre la tierra justamente en todos los aspectos y no va a permitir ningún tipo de desvío o de corrupción o de cosas semejantes. No va a haber lugar, y eso es en serio, porque la palabra de Dios dice que los regirá con vara de hierro. ¿Quieren ver cómo se va a comportar la gente? Lean el Salmo 2. Así va a estar la gente cuando Cristo venga, ¿no?, a reinar sobre la tierra. Acuérdense, anótenlo por ahí, el Salmo 2 habla de esa situación en que la va a encontrar. Y los regirá con vara de hierro. Los creyentes tendrán participación y los santos de la gran tribulación. Los que pasaron, los que fueron degollados, también participarán y ayudarán. Siempre se dice que cada uno de nosotros, por eso dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tendrá un lugar en ese reino para el gobierno de un mundo realmente justo, equitativo, y donde se van a cambiar las armas de guerra por arados y herramientas de trabajo. ¿Sí? Y el que trabaja va a comer, el que no trabaja no va a comer. Esto en un sentido, ¿no? Y por supuesto va a haber justicia, pues las enfermedades serán reprimidas, los años serán alargados, y hay detalles de bendición que eso están más en el Antiguo Testamento. Y los judíos, durante esos 1000 años, son los que van a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo mismo que predicamos hoy nosotros, ellos son los que van a predicar el Evangelio del Reino. Ahora bien, este juicio ha de ser hecho por el mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, el juicio, y ahora ya entrando al tribunal galardonador, a lo que nos toca a nosotros, estos fueron detalles de los otros juicios que va a haber, tendrá un carácter total de plenitud. Es decir, todo va a ser pasado delante de los ojos del Señor. Podemos ver en 2 Corintios 5, 9 y 10, ya lo hemos leído, pero lo volvemos. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, ¿por qué? Porque todos nosotros, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos nosotros, Pablo está hablando de que de este tribunal solamente van a participar los redimidos, los santos, los que tienen el sello del Espíritu Santo en el corazón. ¿Por qué? Porque son los que son arrebatados. No va a ser arrebatado ninguno que no tenga este sello. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Es imposible. Dios no va a llevar absolutamente a nadie por error. O sea que son todos levantados, también levantamos. Y como puede pasar en una red que atrapa toda suerte de peces, en este sentido no es que cualquier. Algunos también confunden esto con aquel que fue a bodas y no estaba vestido de bodas. No se refiere, no hay alguien que de repente se encuentre ahí y no sea de Cristo. Bueno, me salvé de la gran tribulación. Spurgeon, un gran hombre de Dios, en una oportunidad escribió
que si por un instante, pero tan solo por un instante de segundo, Dios alterara sus leyes espirituales, por un instante, y permitiese, no vamos a decir por error porque Dios no comete errores, pero permitiese que alguien que no creyó en esta vida en Cristo, que no lo aceptó, que no creyó en Él, entrara al reino de los cielos, dice, no duraría ni 3 segundos. Pediría a gritos salir de Él. Esto es notable, ¿eh? Porque todos quieren ir al cielo. Todos quieren ir al cielo. Nadie acepta que se le diga, vamos a ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. Y de ahí que existe el cielo de los perros, el cielo de los pájaros, el cielo de los rockeros, el cielo de los el cielo, hay montones de cielos. Pero cada uno hace su cielo conforme a su forma de vivir acá. Y quiere vivir en el cielo, sin pasar por el infierno, como vive acá en la tierra o mejor. ¿Eso lo entendés? Bueno, no te pregunto porque por ahí... Entonces, la realidad es que el que no tiene el Espíritu Santo no va a soportar estar en el cielo. Ni un instante, ¿eh? Ni un instante. El mismo impío va a pedir al cielo que se lo saque de ahí. Va a querer salir. Él mismo se va a querer ir. No va a querer participar. Qué notable esto, ¿no? Y eso pasa cuando uno predica el Evangelio, inmediatamente hay gente que se levanta y se va. Apenas empieza a hablar del Evangelio. Lo pudimos ver el otro día, cuando hicimos el velorio del papá de esta hermana, yo me di cuenta, inmediatamente algunos de ellos se fueron. No lo juzgo yo, hay quien los ha de juzgar, que ha de ser el Señor, un día. Pero lo cierto es así, cuando no se quiere saber nada con la palabra de Dios, es instantáneo. Pero instantáneo, ¿eh? No se necesita mucho tiempo. A veces sí, algunos parece, pero después, a la larga, terminan tomando una decisión. Bueno, lo cierto es que en este juicio, en este tribunal, donde Cristo, que es Dios y hombre, tiene el derecho a ser el juez, pues todo el juicio le fue dado del Padre al Hijo, y el Hijo ha de juzgar, y él mismo será, delante del cual compareceremos, mirará. Y cuando dice, y todo será probado por fuego. Ese fuego no es el fuego que nosotros conocemos aquí en la tierra, que es un fuego que puede alcanzar muchísima temperatura y derretir hasta el hierro mismo y todo, y finalmente un día todo va a ser consumido por fuego. No, es la mirada de Cristo. Y solamente en ese tribunal va a poder permanecer lo que pueda, ¿cómo podríamos decir?, soportar o ser aprobado por esa mirada. El fuego hará la prueba, dice. Por eso compara estos dos, lo que hemos leído, para abreviar un poquito el tiempo, se nos va, estas diferentes calidades materiales. Por un lado, dice oro, plata y piedras preciosas. Y por el otro lado, habla de madera, heno y hojarasca. El oro hace referencia a todo lo santo, a lo divino, a lo que es de Dios. Y lo que hace al carácter de Cristo en la persona, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es todo lo que tiene que ver con la obra de Dios en la nueva criatura, en el nuevo ser. Ese es el oro. Eso es lo que va a soportar la mirada, lo que es de Dios. Luego habla de la plata. Bueno,
La plata es figura de la palabra de Dios y todo lo que la palabra de Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. El que me ama, dice el Señor Jesucristo, mi palabra guardará. Esta palabra, apreciada en nuestros corazones y procurada de ser obedecida, eso va a permanecer. Porque el Señor no solamente va a juzgar los hechos, sino el intento secreto del corazón. Lo que está más adentro, aún cosas que nosotros no vemos, las intenciones del corazón. Todo está desnudo y abierto delante de Él. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, y aún antes de que suban cosas a nuestros labios, a nuestros hechos, todo eso va a ser juzgado. Y lo correcto también es que todo eso va a tener que pasar, por supuesto, por lo que es malo, haciendo referencia a la madera, tiene que ver con la carne mortal. Con todo lo que tiene que ver con la carne mortal y las manifestaciones del carácter carnal del hombre. Se describe claramente en el sentido del contraste con lo que es la nueva criatura, la pasada manera de vivir, etcétera, etcétera. Todo eso hace referencia a la madera, a lo que es el hombre natural. Eso no puede quedar. Por eso Pablo dice, ni este cuerpo ni esta sangre pueden heredar el reino de los cielos. Para eso ya está establecido el juicio y la muerte, porque no pueden heredar. Y no podemos vivir eternamente con un cuerpo de pecado que no tiene entrada en los cielos. Tiene que ser terminado. Y lo que resucite será apropiado para vivir en los cielos. Por eso se habla de espiritual cuerpo. Será un cuerpo semejante al de Cristo, igual al de Cristo. Él es la primicia. Y luego nosotros. Así lo hemos venido conversando. Luego habla del heno, algo menor todavía que la madera. Y el heno tiene que ver con el alimento de las bestias. Y eso habla de todo lo que en el hombre se representa con sus bajas pasiones, con las manifestaciones carnales, que lo describe bien Gálatas, el capítulo 5, del 16 al 21. Las manifiestas obras de la carne, que son algunas y cosas semejantes a estas, no podrán heredar el reino. Eso se va a quemar. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué creyente vive así? Y sí, esas son cosas que a veces, aunque no lo hagamos físicamente, como decía el Señor, cualquiera que codició a una mujer en su corazón, ya pecó, ya cometió adulterio. Entonces, ese fuego tiene ese carácter. Al consumir eso no va a quedar. Ahora, y por último, la hojarasca, que nos habla de pura apariencia. De pura apariencia. Es lo que le pasó al Señor cuando salió y vio la higuera y fue a buscar frutos y no encontró nada, solamente hojas. Muy linda la higuera, pero no tenía un solo fruto. Y el Señor, ¿qué hizo? Respondiendo, eso quiere decir que había una tentación en eso, la maldijo y dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y el otro día, cuando salieron, encontraron que la higuera estaba seca hasta sus raíces. Es decir, eso es la hojarasca, lo que es apariencia, lo que quiero que todos vean, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que aparento. Puedo parecer muy espiritual o muy activo, pero no tengo la experiencia espiritual de hacerlo conforme Dios quiere que lo haga. Bueno, eso se va a quemar. Lo cierto es que a veces pensamos que va a ser el tribunal donde pasaremos vergüenza, conforme hoy conocemos la vergüenza. Generalmente la vergüenza se sufre cuando somos descubiertos. Hoy día ya nadie, la verdad, hasta la vergüenza
A nadie le interesa ya tener vergüenza de nada. Pero bueno, por lo menos para los que son un poco entendidos, la vergüenza se tiene cuando se es descubierto haciendo algo malo, ¿no? Pero ese día no va a ser conforme a eso que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque el tribunal de Cristo ya no vamos a tener los sentimientos que tenemos aquí sobre la tierra. Seremos transformados. Entonces lo que se vea y se queme de nosotros, bueno, amén. Sea así, Señor, porque eso no puede quedar. A veces no quiero pasar vergüenza en ese tribunal. Bueno, lo hecho ya está. Los años entregados al enemigo de nuestras almas, ya está. Eso no lo podemos revertir. Pero sí de hoy, de ahora en más, pensando, puedo cambiarlo. Y Dios nos da la oportunidad. Mientras que se dice hoy, para que aquel día, lo que tenga que ser quemado, que sea quemado. Pero que empiece a acumular lo que después un día va a ser galardonado. Y va a ser galardonado a través de distintas coronas que menciona la palabra de Dios. Les voy a dar, si quieren, los nombres y los versículos donde pueden buscar, que serían los premios o coronas. Esto es notable, porque todo lo recibido es de parte de Dios. Todo lo que Él obre, lo hace Dios en nosotros y somos permanente y solamente auxiliados con la ayuda de Dios. Ahora bien, lo notable también y lo maravilloso de este Dios tan bueno que tenemos es que aún Él dándonos todo, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, en primer lugar decir, bueno, siervo inútil soy, porque todo lo que tenía que haber hecho hice y no hice más. Nadie piense que porque ha trabajado toda su vida ha hecho más que otros. Por eso decimos, Dios va a pedir lo que tenga que pedir de cada uno. Estará la corona de vida que habla de la fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. No lo vamos a leer, no tenemos tiempo. Se lo dejo para que busquen en sus Biblias. La corona de gloria es por tener un ministerio fiel. En 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4. La corona de justicia, que tiene que ver con el amor a su venida. En 2 Timoteo 4:8. La corona de oro, que habla de la santidad que hemos tenido en esta vida, que hemos procurado. Apocalipsis 4:4. Y la corona incorruptible, que habla de la abstinencia, de todo aquello a lo cual hemos sabido decir que no. No solamente de las cosas pecaminosas, carnales, sino todo aquello, como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me meteré debajo de potestad de nada. Entonces, esa abstinencia habla. Como decía don Armando cuando una vez le vinieron a ofrecer un pedazo de torta de chocolate. La miró y le dijo, sí, pero no. Sí, la comería con gusto, pero no. Es lo que tendremos que aprender a decir. Y todos estos premios serán dados también por el mismo Señor Jesucristo y será lo que adornará a su iglesia por los siglos de los siglos y nunca más será quitada. Ahora bien, ¿todo esto lo creemos? ¿Todo esto lo esperamos? Decimos, bueno, el tribunal de Cristo, qué sé yo. Qué sé yo lo que va a pasar ese día. ¿Qué me importa? Yo lo único que sé es que si mañana no voy a trabajar, no pago la luz, no pago el gas, no puedo comprarme un auto. Bueno, ahí está lo que yo le decía. Todo esto hay que creerlo por fe y procurar, con la ayuda de Dios, vivir esta vida que el Señor nos propone para que así la vivamos. Y retener lo que tenemos, para que nadie quite nuestra corona. Lo que Dios me ha dado, Señor, ayúdame a retenerla. Para que nadie quite
lo que tú me has dado, para que nadie quite tu corona. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.